Pero hablemos de lo que está pasando en este país. Cuando vamos a conocer la información sobre el arranque del proceso electoral, la gente nos preguntaba, caray, que no había empezado hace mucho, porque han estado viendo, obviamente, la búsqueda del apoyo y de las simpatías, tanto por parte de los aspirantes del Movimiento de Regeneración Nacional en su momento, como por parte de los aspirantes del Frente. ¿En qué momento electoral nos encontramos? Pues quién mejor para respondernos esta pregunta que Upkeep Espadas Ancona, consejero del Instituto Nacional Electoral. Consejero, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿En qué momento estamos, consejero? ¿En qué momento de los tiempos electorales nos encontramos hoy en México? Bueno, estamos al inicio del proceso, eso quiere decir no hemos llegado a lo que legalmente serán las precampañas. Estamos en el momento justo ayer, se aprobó el primer listado de aspirantes a ser candidatos independientes que a partir de eso están en condiciones de recoger firmas para lograr su candidatura. En cuanto a los partidos políticos, pues en estos momentos no tienen que tener ningún tipo de actividad electoral. Estas iniciarán formalmente a partir del inicio de las precampañas en el mes de noviembre. Sin embargo, consejero, los hemos visto buscando las simpatías de la población para ser tanto la coordinadora de defensa de la 4T como la coordinadora del Frente Amplio por México. Hemos visto estos recorridos por todo el país. ¿Esto ha significado actos anticipados de campaña o están dentro de la legalidad? Y te preguntaría en el mismo sentido, ¿cuántas quejas han recibido al respecto? Bueno, el Tribunal Electoral ya determinó que en tanto no se realicen cierto tipo de actividades y de líneas de proselitismo, digamos, es decir, mientras no se llame directamente al voto, mientras no se mencione a una persona para ocupar un cierto cargo, o mientras no se hagan ofrecimientos para un eventual futuro gobierno, estos actos no han sido legalmente considerados como actos anticipados de campaña. Para efectos de la valoración concreta de las distintas actividades, la disposición que existe es que si alguna de ellas se encuentra fuera de estos límites, será considerado acto anticipado de campaña y los gastos realizados contabilizados para tal efecto. Bueno, por otro lado, en relación con las quejas, ha habido una gran cantidad de quejas. Tenemos arriba de 900 quejas enderezadas contra Morena, sus precandidatos y sus aliados, y 1,100 y tantos contra el Frente Amplio por México en los respectivos frentes. Esto se ha acumulado en una diversidad de expedientes, de forma tal que en el momento actual tenemos más de 2,000 quejas acumuladas en arriba de 700 expedientes que están siendo procesados. Algunos ya los fueron, terminaron en medidas cautelares o turnados al tribunal, y en otros casos han sido desechados. Más de 2,000 quejas en un proceso que apenas está comenzando. Ahora, consejero, ha llamado la atención esta impugnación que ha presentado Marcelo Ebrard, que aunque la presenta al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, al interior de sus órganos partidistas, pues los argumentos que da, yo te preguntaría qué tanto pueden trascender a otro orden, porque a ver, él habla de uso de programas y de recursos públicos a favor de una aspirante a la candidatura presidencial por parte del Movimiento de Regeneración Nacional. Señala directamente a Claudia Sheinbaum y señala directamente a funcionarios gubernamentales de haber actuado moviendo personas y moviendo recursos y condicionando programas a favor de Claudia Sheinbaum. ¿Esto lo va a traer el Instituto Nacional Electoral o tendría Marcelo Ebrard que presentar este mismo escrito ante las instancias electorales? No, a ver, el INE no tiene facultad para traer ningún tipo de queja partidista. Que el INE pudiera intervenir dependería precisamente de que sea Marcelo Ebrard o cualquier otra persona que se queje de procedimientos internos de su partido, en su momento lo elevara como una queja ante el Tribunal Electoral, en cuyo caso el INE sería el encargado de instruir el caso. Pero no estamos hablando de una cuestión partidista, estamos hablando del presunto uso de recursos públicos a favor de un tema, de una candidatura. Bueno, ciertamente ahí podría, no estoy diciendo que lo sea, podría haber irregularidades, pero el INE no está facultado para supervisar el gasto de las autoridades en general. Es decir,
Estas son cosas que competen, según el caso, a las auditorías correspondientes, es decir, de los estados o de la federación. El INE no puede meterse en cualquier asunto que piense que puede haber ilegalidad, salvo que sean quejas presentadas ante el propio instituto, en cuyo caso, al percibir potenciales irregularidades que no le corresponda al INE resolver, pero que las tiene a la vista, en esas condiciones el INE sí turnaría irregularidades en cualquier sentido a las autoridades correspondientes cuando éstas no sean de su competencia. El INE tiene todas las facultades para fiscalizar el gasto de los partidos políticos, en su caso sancionar por gastos que incumplen con las normas electorales. Pero en cuanto al mal uso de recursos de uno u otro gobierno, el INE al verse investigando asuntos que pudieran involucrar cosas de este tipo, lo único que puede hacer es turnarlo a las autoridades competentes. El INE no es una autoridad universal. Ahora, consejero, buenos días. En esa misma parte que nos mencionaba, son 2,000 quejas las que ustedes han recibido, que algunas ya han revisado, otras le han dado un camino distinto, pero pues esa es la gran pregunta, ¿no? Los procesos ya pasaron del Frente y de la 4T. Hoy por hoy las dos personas se llaman coordinadoras de estas dos fuerzas políticas o de alianza, pero pues la simulación estuvo ahí, se llama de diferente nombre, pero las quejas están ahí. El INE, ¿cuáles va a revisar y hacia dónde le darán camino, consejero? No, a ver, el INE está obligado a revisar todas las quejas que se han presentado. Uh-huh. Lo que el INE no puede hacer es juzgar si ciertos actos fueron, que en su conjunto estos fueron actos anticipados de campaña. Eso le correspondió al tribunal y el tribunal dijo que no. Y pues donde manda capitán no gobierna marinero. Okay. De forma tal que esa resolución ya fue y el INE no es parte de ella. Ahora, de los gastos que estamos revisando, lo primero que hay que decir es que la revisión de gastos tarda más que su realización. Es decir, si alguien realiza un gasto hoy, esto le llevará semanas al INE para analizar. ¿Esto qué quiere decir? Que el que no se vea la aplicación de sanciones inmediatas no quiere decir que en su caso de encontrarse irregularidades no vaya a haber sanciones. De hecho, el plazo límite para que los partidos entreguen sus informes es del 2 de octubre. Es decir, todavía nos falta poco menos de un mes. Sí. Y en consecuencia serán los tiempos de revisión del instituto sobre los gastos que, reitero, podrán ser considerados gastos ordinarios si efectivamente se cumplieron las reglas que se han impuesto para esto. En caso contrario, los gastos que resultaran de precampañas se contabilizarán para las precampañas que formalmente se realizarán en el mes de noviembre. Oiga, pero respecto a lo que nos está diciendo, entonces, ¿podría haber sanciones en plena temporada de campaña? No, bueno, las sanciones pueden ser en cualquier momento, es decir, no se supone que la gente haga irregularidades y que como en unos cuantos días estas no han sido sancionados, pues ya no lo fueron, no. Los tiempos para presentar quejas son estrechos, pero el instituto tiene la obligación de revisar a profundidad todos estos gastos. No pueden ser revisiones hechas a la ligera, por eso nos lleva algún tiempo. Y bueno, sí podría haber sanciones. De hecho, las hay en todos los procesos electorales. Hay sanciones que se dictan cuando los procesos electorales están en marcha. ¿Hasta dónde podrían llegar estas sanciones? Es decir, ¿nos podrían llevar a la negativa del registro de alguno de los candidatos o candidatas en su momento? Bueno, en principio sí, ha ocurrido en el pasado. A mí me parece que esa es una sanción extrema que solo puede obedecer a faltas graves y sistemáticas. Yo espero que no tengamos ningún caso de esta naturaleza. ¿Ustedes dentro de estas más de 2,000 quejas tienen señalamientos similares que apunten al uso de recursos públicos a favor de uno u otro aspirante? Con precisión no sabría decir, me parece que sí, no tengo una idea de cómo esté repartido, digamos, en términos de aspirantes, las acusaciones de mal uso de recursos, pero ciertamente es una acusación que se ha esgrimido de lado y lado por diversos actores políticos. En esos escenarios, ¿hacia quién es la sanción? ¿Hacia el funcionario público que presuntamente desvía apoyos, recursos, etcétera, personal a favor de un aspirante, o hacia el aspirante en sí? A ver, el INE no tiene facultades para sancionar funcionarios públicos en general. Sí. Cuando se descubre
algún tipo de irregularidad de esta naturaleza, el producto de la investigación que hace el INE se turna a la autoridad correspondiente, es decir, al superior jerárquico de el funcionario en cuestión. Por otro lado, cuando se trata de candidatos que están utilizando dinero irregularmente, ahí sí, el INE puede aplicar las sanciones correspondientes, que en principio esto puede empezar con una amonestación y elevarse a multas de distinto grado. Ahora, consejero, hablemos de las candidaturas independientes. ¿Cuántos ciudadanos manifestaron la intención de contender por la presidencia de la República por la vía independiente? 27. ¿Cuál es el camino que estas aspiraciones tienen que seguir? Bueno, tienen que presentar la documentación que acredite que están en condiciones de ser candidatos y a partir de obtener un fallo favorable, que en este caso lo obtuvieron 6 personas, iniciarían ya el proceso de recolección de firmas, que es de algo más de un mes, y que en lo cual deberán reunir arriba de 950,000 firmas. La cifra exacta no la tengo a la vista en este momento, pero dado el tamaño del padrón y del porcentaje que es requerido para registrarse como candidato, para este año la cifra va a ser de 968,000 y centavos de firmas. Se ha cuestionado mucho, consejero, si pareciera que hay más obstáculos para las candidaturas independientes que para las candidaturas por la vía de los partidos. ¿Cuál es tu opinión al respecto, más allá de como consejero del INE, como experto en temas electorales? No, bueno, es que es así. Para ser candidato independiente se necesitan más firmas que el número de afiliados que tiene que tener un partido político, por ejemplo. La manera como se pide que éstas se distribuyan a lo largo y ancho del país hace que sea muy difícil para candidatos realmente independientes que no tengan el apoyo de distintos tipos de organizaciones, sin estructuras, poder recolectarlos. Recordemos, por ejemplo, que en 2018, pues la candidata zapatista se retiró poco antes del término para recolectar firmas por otras razones, pero había reunido poco más de 200,000. Y estamos hablando de una organización que, si bien no es un partido político, pues es una organización que tiene tiempo en el país. Es decir, es muy difícil recolectar esa cantidad de firmas. Incluso en 2018, los 2 candidatos que finalmente obtuvieron el registro lo hicieron sin haber reunido el total de las firmas requeridas, porque pues jurisdiccionalmente se consideró que así debía ser. Pero sí, me parece que esto no propicia las candidaturas independientes. Ahora, más allá de eso, también hay que decir que lo cierto es que las condiciones de candidaturas independientes que se relajan hacia abajo, no es lo mismo ser candidato independiente a la presidencia que gobernador, diputado o presidente municipal. Pues lo cierto es que las candidaturas independientes tampoco han tenido un gran éxito social. Esto tiene que ver, y bueno, lo digo pues por mucho tiempo de haber andado en esto, con que la gente, a pesar de que si se le pregunta directamente en una encuesta, por ejemplo, ¿usted vota por candidatos o por partidos? Pues la gente, muchos contestan, no, Dios me libre de votar por un partido político, son muy malos, yo voto por la persona. Pero ocurre que la misma persona puede decidir durante 7 elecciones seguidas que el mejor candidato esté en el partido A y su vecino, las mismas 7, decidir que el mejor candidato esté en el partido B. La realidad es que los partidos políticos siguen siendo el gran paraguas, la gran marca identificable por los electores y la que, en una buena medida, le indica a la persona que va a votar, pues qué cosa va a hacer realmente el electo cuando llegue al cargo. Esto es, los partidos políticos siguen siendo una gran garantía social del sentido de la conducta general de los políticos. Sí, a final de cuentas, uno espera que, como viven procesos internos, pues estén presentando candidatos o cartas que pues representen más o menos algo, ¿no? Una ideología, unos principios, algo dentro de los partidos políticos. Consejero, yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, pero más te voy a pedir, y de verdad te lo pido, considerando la premura de los tiempos, que se viene un proceso muy complicado para ustedes, que nos permitas estar en comunicación, porque creo que una parte fundamental va a ser esta, la conexión de la gente con la autoridad electoral, para ir conociendo cada una de las etapas del proceso y cómo se va viviendo. No va a ser un proceso sencillo, me parece, lo han anticipado los expertos y bueno, pues va a ser muy importante que podamos estar en comunicación, si me lo permites.
Con muchísimo gusto. Gracias, consejero. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Uquib Espada Zancona, consejero del Instituto Nacional Electoral, conversando con nosotros.